¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Un altar para Dios, ya el episodio número 18, Amilcar. Amén, así es. Bienvenidos a todos. Gracias por estar allá al pendiente esperando el siguiente podcast, ¿verdad? Y para los que estaban, los fans que estaban preguntando ya Desesperados. desesperados por el nuevo episodio, pues hoy estamos aquí y Douglas también les manda saludos ahí a todos los que estaban preguntando ahí, los fans en los comentarios. Entonces, ya saben. Entonces vamos a empezar, siempre como lo hacemos, con palabras de oración y luego pues ya les platicaremos de qué trata este episodio. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad una vez más. Gracias porque aquí nos tienes, Señor, porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Usa nuestras vidas. Usa este canal, Señor, bendice a las personas que lo puedan ver, que lo puedan escuchar, Señor, que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? El tema, Marcos, decinos ahí el Son tema. consejos de proverbios para los jóvenes. Muy bien, entonces, para empezar vamos a leer exactamente el libro de Proverbios. Es uno de los pocos libros que nos dice para qué son, ¿va? Entonces, dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar entonces. Creo, Marcos, yo creo que como jóvenes a veces nos dejamos llevar por impulsos, por emociones, ¿verdad? Por aquellas cosas que nos llaman la atención, que son como atracciones y no meditamos bien a veces las cosas, ¿verdad? Estamos como, se puede decir, experimentando a veces cómo es que somos. Y el detalle interesante es que muchas de las decisiones de la juventud, eso nos lleva a un futuro, ¿verdad? De nuestra vida. Nos acompañan esas decisiones. Entonces, es bueno, creo yo, que tomemos algunos consejos, Marcos, y Proverbios nos habla para toda la juventud que quiera aprender algo en Proverbios pues puede encontrar mucho. Ujú. Nosotros solo vamos a comentar algunos consejos, como bien decía el tema, consejos de Proverbios para los jóvenes, pero cualquiera que quiera escudriñar, Proverbios te habla de mucho para las finanzas, para las relaciones, para ser un buen hijo, ¿verdad? Un buen ciudadano, un buen hijo de Dios también. ¿Verdad? Entonces, bueno, el consejo que vamos a tomar primero, Marco, es el de escucha y honra a tus padres. Bueno, en Proverbios hay bastantes versículos que nos hablan de esto, ¿va? Por ejemplo, en el 8 del capítulo 1 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, considero yo, Marcos, que es un consejo bastante importante para la época que estamos viviendo, porque no sé si vos te das cuenta ahora, es muy fácil que un hijo inclusive meta a la cárcel a un padre, se puede decir, ¿ve? Ya hemos visto casos donde pues los hijos por no querer recibir instrucción, ¿verdad? Por sentir que el padre lo que le está diciendo no está bien para él, o porque le pone un límite, lo lleva incluso hasta un juicio, ¿va? Y a veces los juicios están a favor de los hijos, cuando siento yo que no debería ser así. No sé cómo lo miras vos en ese punto, pero para este tiempo, yo creo que para una juventud que quiere tener principios, debe seguir escuchando a sus padres. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que este pasaje tiene mucho que ver como para ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque creo que estamos ya en un tiempo donde, como decís, los hijos ya tienen como que más poder sobre los padres, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que antes los padres no tenían miedo a regañar, ni a pegar, ni a nada, o sea, hasta de lejos se tiraban un zapato, ¿verdad?
Y yo creo que quizás esos niños La chancla de la que mamá. acababan, yo creo que quizás esos niños que crecieron con esas, que tal vez no les gustaba que le pegaran, yo Sí. qué sé, dijeron, no, no le voy a hacer esto a mi hijo, ¿va? Porque tal vez no sea. Y ahí creo que cometen muchos errores, muchos, porque como Ujú. que el hijo actual, se podría decir, como que crece ya como que teniendo poder sobre Sí. incluso ellos, ¿va? Entonces, por eso es que hemos visto casos de rebeldía, Ujú. de, de incluso que ya mero se agarran a golpes con el padre, Sí. muchas cosas, ¿va? Entonces sí, creo que sería bueno como que regresar a esos tiempos donde, aunque no nos gustaban los consejos, pero Ujú. al menos escucharlos, ¿verdad? Sí, porque fíjate que yo estaba pensando que el hijo que no respeta a un padre, digamos, a quién va a respetar? Ajá. ¿Verdad? Si no respeta a un padre, no le importa respetar a un desconocido, ¿va? Entonces, es lo que vos decís, ahí entramos a una sociedad de una juventud rebelde, ¿verdad? Que no, si no hay autoridad en su casa de parte de los padres, en un trabajo tampoco va a someterse a alguna autoridad, ¿verdad? Incluso a alguna persona mayor. Entonces, yo creo que es bueno este consejo porque de ahí se van tomando los principios para que se pueda ser también un buen ciudadano, ¿verdad? Si no, ese joven que crece sin valorar los consejos de un padre y de una madre, no va a valorar lo de un desconocido, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, el versículo 9 dice, porque esto es como un adorno de gracia para la cabeza del joven, ¿verdad? Y dice también como collares a tu cuello. Está hablando pues de que esto te puede abrir camino fuera de tu hogar, ¿verdad? Fuera de tu hogar y en la calle, donde quiera que puedan ver a un joven que sí respeta y tiene principios, yo creo que eso le va a abrir puertas, Sí. ¿verdad? Entonces, como primer punto, yo creo que sí, Marcos, tal vez no vamos a profundizar bastante, pero en este consejo que nos da Proverbios, yo creo que es uno de los más valiosos para este tiempo, ¿verdad? Porque por el medio de este consejo, pues es como también lo dice la Biblia, o sea, el primer mandamiento que trae una promesa es este, va, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, es de considerarlo. Ahora, léenos vos el siguiente, ¿cuál es? Es El número 2. cuida de andar con malas amistades y se encuentra en Voy a leer. Proverbios 1, Ajá, 1 ajá. 10 en adelante. Va. Fíjate que, bueno, eh, solo voy a leer el primero. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Fíjate que acá está hablando de que a veces uno no cuida de andar de saber con qué amistades se junta, ¿va? Ujú. En la juventud, pues como dice aquí Proverbios, pues uno es una persona simple que no tiene conocimiento, ¿va? Por ejemplo, a veces ves un grupo y solo porque te llama la atención te metes, pero no es como alguien que dice, bueno, voy a analizar ese grupo primero, lo voy a ver cómo se comporta, ¿va? Pero a veces sí pasa esto, Marcos, de que uno no tiene cuidado de las amistades que escoge y a veces son malas las amistades. Entonces, acá en Proverbio del 10 al 15 empieza a hablar de que estas amistades te pueden llevar a hacer cosas malas, te pueden querer engañar. Entonces está hablando proverbios y dicen no los consientas, ¿verdad? Porque te pueden decir, vengamos, hagamos, acechemos al inocente y sin ningún motivo, dice, eh, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Entonces el 13 va, o sea, esto es, imagínate cómo es esto, va, porque dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. ¿Verdad? Entonces te están ofreciendo como que algo que te va a ir bien a vos, ¿va? O sea, o te va a salir bien. Haciendo el mal te va a ir bien. Vas a tener, aquí está hablando de que vas a tener riquezas de toda clase, ¿verdad? Por ejemplo, mira, como que yo te dé un ejemplo y te diga, mira, ¿qué es lo que vos anhelás? Un carro, un teléfono. Aquí lo vamos a obtener fácil, va, solo mira, vamos a hacer esto en unos 5 minutos, lo hacemos, nadie se va a dar cuenta. ¿Verdad? Yo creo que al día de hoy hay muchos jóvenes entrando en ese punto y
Hay otro versículo más que está en Proverbios 13:20 y dice, el que anda con sabios será más sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso tiene que ver, Marcos, con las amistades que nosotros elegimos. Como jóvenes es donde realmente empezamos a ser nuestros amigos. Hay amigos que se llevan para toda la vida, ¿verdad? Y yo creo que en la juventud es cuando más los empezás a valorar, ¿verdad? Porque empezás a entender muchos temas de la vida. Y ahí es cuando a veces hay unos que están en las buenas y en las malas también. Pero a veces creo yo que no sabemos, ¿cómo se llama? Elegir nuestras amistades, ¿verdad? ¿Qué pensás vos de eso? Yo creo que sí es, tanto como el pasaje pasado y este, creo que, Ajá. bueno, en sí Proverbios, como bien lo dice, es de pura sabiduría. O sea, Ujú. no hay nada en este libro, se podría decir, en que no tenga sentido, ¿va? Sino que Ajá. los consejos siempre van con un propósito. Entonces yo creo que, como este pasaje que ya hice, donde dice, hijo mío, si Ajá. los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, en Ajá. primer lugar, ¿qué es consentir? Es como algo que aceptas así de gusto, o que estás tolerando, aceptando en tu vida. Sí, y lo que más me llama la atención es que dice, si los pecadores te quisieren, ¿va?, Ujú. engañar. O sea, eh, esto me recuerda mucho a Timoteo. Él Ajá. fue un joven em, rodeado de desafíos, ¿va?, como Ujú. líder. Y Pablo una vez en una ocasión le dijo en 1 Timoteo 4:12, Ajá. ninguno tenga en poco tu juventud, ¿va? Entonces creo que lo podemos traspasar y podemos decir que nadie tenga por menos tu juventud, ¿va? Ujú. Incluyendo a veces el engaño, porque cuando dice si los pecadores te quisieran engañar es porque como que te están haciendo de menos, como que Sí. quieren hacerte sentir que sos menos que muchas personas, ¿va? Sí, como que te quieren hacer caer también. Ajá, entonces al hacerte caer o al hacerte sentir así, vas a como que tener esa necesidad de depender de un grupo, Ujú. de pertenecer en un grupo. Entonces, por eso es que Pablo le dijo así a Timoteo, porque Ujú. sabía o sea, sabe que muchos jóvenes en ese tiempo, incluso hoy, eh, también nos enfrentamos con presiones para encajar o para, no sé, comprometer nuestra fe. Ajá. Pero como Proverbios enseña, decir no al pecado es una muestra verdadera de sabiduría, ¿va? Ah. Y lo que podemos aplicar en este caso es como que no ceder a la presión de grupo, ¿va? No Ujú. ceder al engaño. A veces ser joven no significa ser débil, ¿va? Entonces Ujú. sería al contrario. Dios nos puede usar de una manera así íntegra y Ujú. bastante. Sí, sí. Sí, fíjate que cabal ahorita que hablabas eso, me hacías pensar también en eso de que cómo hay ahorita de que hay amistades que te llevan al mal, va. Dentro de su corazón lo que quieren es verte el mal, pero o sea, te hacen parecer una falsedad, de que son amigos, de que te quieren ver el bien, de que te lo están haciendo porque quieren verte el bien, va. No, y a veces, creo que a veces incluso esas amistades no lo hacen con esa intención, va. Pero Ajá. como ellos fueron engañados y nunca encontraron esa felicidad, dicen, bueno, lo voy a traer, Ajá. quizás no sea. Sí, Pero o sea, es sí, una cadena, imagínate. Es una cadena. Y entonces aquí es donde Proverbios como que nos pone un alto y dice, el que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que anda con necios, ese va a ser quebrantado. Imagínate, o sea, no solo se vuelve necio, porque sí se vuelve necio, pero la palabra quebrantado, ¿qué es? sí, es como se quebranta. O sea, la palabra quebrantado habla de que, digamos, hay una mala consecuencia, ¿va? Hay una mala consecuencia que destruye, ¿ya? Entonces va a destruir la vida de ese joven. Entonces, tal vez enfocamos mucho, pero sí, la realidad es de que el joven busca sus amistades, ¿verdad? Y creo que es la relación más cercana que un joven tiene, sus amistades. Ahí es donde creo yo, como lo hemos dicho a veces, donde más se va refugiando, ¿va? Entonces, aquí hay que ver bien, porque, o sea, uno debe de ver si realmente ese amigo o esa amiga te quiere ver el bien. A veces, como lo dijimos, el mismo padre le dice a uno, mira, esa amistad no te conviene, ¿va? Pero ¿qué dice uno? No, que no sé qué. Entonces,
No, mamá, no tiene nada de malo, no, papá. Entonces, a veces uno debe escuchar también eso, ¿verdad? Porque yo creo que el padre ve más allá que lo que puede ver uno, simplemente de joven, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente, Marcos. Tal vez no profundizamos en el tema, pero la base es que cada joven que quiere una mejor vida y tener mejores consejos, que busque proverbios. Fíjate que el siguiente que vamos a hablar es que en tu vida no falte el amor y la verdad, ¿verdad? Yo siento que, Marcos, este consejo ayuda bastante también, porque si hay algo que se está perdiendo es el amor, ¿verdad? El amor es algo que está faltando mucho, o sea, eh, el querer ayudar al prójimo, el ponerse en los zapatos de la necesidad de otro. Es muy poco que uno sienta la necesidad también de querer ayudar a otro. O sea, todo lo que está pasando y vemos a nuestro alrededor es como una programación al yo, ¿verdad? A que vos logres tus propias cosas, sueños, a que vos seas el que te ames, pero que no penses en el otro. Y Dios siempre nos llevó a que nos amáramos a nosotros, pero que también amáramos a nuestro prójimo. Yo creo que estamos perdiendo esa parte. Y si el joven entiende, siento yo que debe amar a su prójimo, yo creo que está ganando mucho, ¿verdad? Hay otra parte donde dije también el amor y la verdad. Es bastante necesario, Marcos, porque la verdad es algo que le está fallando mucho al corazón del joven. Proverbios 3:4 voy a leer, del 3 al 4 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El versículo 4 si te das cuenta, es algo que dice mucho, para mí dice mucho, porque a veces como jóvenes sabemos que tenemos, como decías vos, a veces un desequilibrio, ¿verdad? Cuesta. Y a veces como jóvenes cristianos también nosotros decimos, ¿qué pensará Dios de mí, va? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Será que Dios está eh, bien conmigo en el sentido de que a veces le fallo, a veces mi camino no es totalmente recto ante Él? Pero hay algo que aquí me llama bastante la atención, fíjate que dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y también de los hombres. Entonces, a veces nosotros buscamos ser aceptados, pero la mejor manera de ser aceptados y de que todo nos salga bien es de que nosotros tengamos amor y que la verdad vaya con nosotros, ¿verdad? Porque esto es lo que dice el versículo 4 y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y de los hombres. Entonces, ¿qué es esa gracia? ¿Verdad? Es cuando, por ejemplo, vos llegas a un lugar y la gente te beba y dice, este joven es diferente. Este joven tiene algo, no sé, pero este joven sí tiene algo diferente. Y empezás a captar la atención de los demás y, y también de esa manera, pues, sos atraído a las cosas buenas. Entonces, si nosotros les preguntamos a la gente, ¿querés que te pasen cosas buenas? ¿Verdad? Todos vamos a decir que sí. ¿Querés encontrar gracia ante la gente? ¿Verdad? A veces hay alguien y dice, es que yo llego a un lugar y me tratan bien, pero no sé qué es. Es ese joven que seguramente ha guardado amor en su corazón y ha guardado la verdad. Entonces, Dios dice, yo pongo gracia, ¿verdad? Es que uno vaya a buscar un trabajo y que te ofrezcan, sí, mira, aquí está, y que todo le vaya saliendo a uno bien, ¿verdad? Entonces, este es parte de un consejo para los jóvenes, que no nos falte amor, ¿verdad? Que no nos falte la verdad. No sé qué querás agregar ahí, Marcos. Yo creo que la clave está en donde dice que no hay que apartar de nosotros la misericordia y la Ujú, verdad, ¿va? Yo creo que la misericordia es como un derivado del amor, ¿va? ujú, exacto. Em, yo creo que es como un amor incondicional, se podría decir, pues, como para darlo en pocas palabras, Sí. porque eh, el ejemplo más que te podría dar alguien que no tiene misericordia es, por ejemplo, en las películas, a veces cuando un rey o una persona le suplican y dicen, ten misericordia, pero él dice Ajá. no, y no le importa.
quizás lo que haya pasado a la persona si era inocente o no, ¿va? No, Sí. no tuvo misericordia y de una vez la manda Ajá. al otro mundo, ¿va? Pero aquí Proverbios nos habla de que, no, que esa misericordia no se aparte, ¿va? Incluyendo la verdad. Y esto también me acordó un poquito a Juan, porque él aprendió a amar profundamente a Jesús Ajá. y su testimonio se centró en el amor, ¿va? Eso también es como sabiduría, es como que no vivir en orgullo, sino en verdad y misericordia. Y si nosotros queremos destacar como joven cristiano, como adulto cristiano, eh, tenemos que amar con sinceridad, no tratar de llegar fuerte a las personas, más sino que amar con profundidad y ser reflejo del corazón de Dios. Sí, muy bien. Gracias, Marcos. Sí, este es un consejo bastante bueno, que si lo tomamos desde ahora, yo creo que ya cuando hemos caminado o transcurrido cierta parte de la vida, habremos logrado mucho, ¿verdad? Delante de Dios habremos logrado mucho, porque no caminaremos en este mundo solo pensando en nosotros, sino pensando en lo que Dios dijo que también pensáramos, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo de que Dios en alguna ocasión dijo, eh, cuando visiten a alguien en la cárcel, es como que lo hayan hecho conmigo, ¿verdad? Eh, Cuando le den el pan al hambriento, es como que lo hayan hecho conmigo. Y así empieza a hablar varias cosas de las necesidades de gente de este mundo, en las cuales nosotros tenemos que pensar. Y a veces el joven, ¿en qué pensará el joven, Marcos? A veces creo yo que no está muy allegado a eso. Centrado. Ajá, Bueno, hoy en día sí, la verdad que solo están centrados, como decías vos, en el yo, sí, en el que preocupados por uno mismo, ¿va? ajá, cabal, En ser influencer o llegar a cierta cantidad de... O de sea, no, seguidores. ajá, no hay como que preocupación, como decís, en otras Sí, personas. sí, Y hay exacto. necesidad porque hay necesidad, ¿verdad? Y quizás no podemos sustentar las necesidades como Ujú. quizás esas personas quieren o como nosotros queremos, pero sí podemos hacer más de algo. Sí, exacto. Bueno, entonces sigamos con el otro, Marcos. Este creo que es uno muy bueno también. Y este es protege tu corazón, ¿verdad? Voy a leer versículo de Proverbios 4:23, que es bastante conocido y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como jóvenes, ¿qué crees que esté pasando en el corazón del joven muchas veces para estos tiempos? Yo siento que este versículo nos queda muy bien, Marcos, porque eh, bien sabemos que en el corazón es donde se guarda todo. Todo lo que pasamos día a día, eh, siento yo bueno, uno dice, pues tenemos la memoria, pero o sea, mucha memoria va al corazón, siento yo, de lo que nosotros vamos guardando. Entonces, ¿de qué será que Dios nos dice que podemos proteger nuestro corazón? Ahora en día podemos ver la maldad y, por ejemplo, la maldad está tan cerca, ¿verdad? Tan cerca de los jóvenes que pueden contaminar su corazón. ¿De qué otra cosa podemos guardar el corazón de alguna relación que no sea correcta, ¿verdad? Es muy fácil para el corazón del joven enamorarse, ¿verdad? Ir hacia el romance y, y pues ver o lo que vio en una película, en una serie, Marcos, después irlo a querer hacer, ¿verdad? Es tan fácil porque, o sea, te movió una música, te movió una canción pegajosa, ¿verdad? Te movió los sentimientos y vos decís, alarán, a la orilla de la playa, caminando, o no sé, ¿verdad? ¿Qué más se pueda imaginar? Pero, o sea, todo eso te conmueve en el corazón. Y entonces el corazón empieza a maquinar, ¿verdad? Empieza a maquinar y a veces ahí es donde podemos llegar al pecado, ¿verdad? Podemos llegar al pecado y sintiéndolo tan bien porque no guardamos el corazón, ¿verdad? Y como no guardamos el corazón, uno dice, yo puedo hacer esto, ¿va? Se siente bonito, pero todo eso después tiene una consecuencia que nosotros no la vemos. Por eso dice acá, guardemos nuestro corazón porque de él viene la vida. Y por eso muchas veces es que también, Marcos, si te das cuenta, cuando hay una ruptura,
o jugaron, como se dice, con nuestro corazón, ¿verdad? Así dicen los jóvenes, me traicionaron, yo qué sé qué más puedan decir, pero ahí vemos de que vienen depresiones, de que vienen tristezas que no se superan, Ajá. que se llevan por mucho tiempo. Y si vamos a hablar de algo más espiritual, eh, a veces el corazón del joven se liga a la otra persona, se queda unida a la otra persona. Y por eso es que aún es más difícil, como dicen, es que no lo puedo olvidar o no la puedo olvidar, ¿verdad? Porque entre ellos ya hubo de todo, ¿verdad? Ya hubo de todo y ese es el peor problema porque ya no hay forma de guardar el corazón, hay que sanarlo, pero o sea, no se sana de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un transcurso de tiempo que a veces es difícil transitarlo. Y eso te lo hablo, pues, cuando, digamos, es en alguna relación con otra persona. Pero como te decía, también a veces el odio, el rencor, la envidia, todo eso uno lo va guardando en el corazón. Sí, eso te iba a decir yo que Ajá, eh, nosotros en vez de guardar nuestro corazón, o sea, como poner un candado y dejar que nada entre, ajá, dejamos que todas esas cosas entren y las guardamos en el corazón, ¿va? exacto. Y como decís, o sea, ahí viene eso del rencor, a veces de una traición, Ujú, de la depresión, la ansiedad, o incluso cosas que son buenas, pero no tan buenas, como por ejemplo lo que decías de las emociones, sentimientos. ajá, Y yo siempre he dicho que somos como personas muy sentimentales todos, ¿no? Entonces, de cierta manera, como decías, con una canción, nuestros sentimientos ya andan como que volando, ¿va? Ahora imagínate con una película, ahora nosotros estando en el momento, ¿va? ujú, Entonces yo creo que sí, es como que, la verdad, guardar nuestro corazón es bastante complicado después de que ya sí, lo hayamos abierto y guardado ciertas cosas, ¿va? sí, cabrón. Porque uno cuando es pequeño, ¿va? Creo que eh, el corazón lo puede tener abierto, pero no entran tantas cosas porque no les pone una importancia como Ujú, tal, ¿va? No las guarda así como que las dejamos pasar. Pero media vez nosotros empezamos a crecer y ya empezamos como que a guardar ciertas eh, como que actitudes que nos han hecho, que nos han sí, dicho, que nos van afectando, ¿va? Y eso nos hace tomar como que decisiones a la ligera, ya ujú, sea porque se burlan de nuestro cuerpo, ya sea porque se burlan de cómo somos, pretendemos ajá, cambiar o para que no se sigan burlando, cedemos a la presión del grupo como el pasaje anterior y exacto. hacemos cosas que para que no hablen, va, pero al final estamos haciendo cosas malas, va. Ujú, Y el corazón sigue guardando, sigue guardando. sí, sí. Y habrá un momento como este ejemplo, o no sé si han escuchado esta, es un par de veces que dicen que el corazón puede ser como una alfombra ¿va? O como un piso que cuando uno hace limpieza y se mete toda la basura debajo del tapete o de la alfombra, Ajá. quizás a la primera no se vaya a notar, pero si lo seguimos haciendo, va acumulando hasta que se sale todo. Una Entonces, gran montaña ya. yo creo que el corazón también es así, ¿va? Quizás ahorita nos sentimos normal, pero va a llegar un momento en el que explota todo, ¿va? Todo Ajá. lo que hemos guardado. Sí, es cierto, a veces cometemos muchos errores, Marcos, que nos los dijeron y por no haber atendido, venimos a Dios, ¿verdad? Y Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos sigue amando, pero venimos muy dañados, ¿verdad? Ya venimos muy dañados, muy destrozados y qué complicado es, ¿verdad? Reponerse de muchas cosas, de muchas heridas que hemos pasado. Y, y alguien dirá, y a veces tenemos nosotros una frase que no es muy buena, cuando queremos hacer lo que se nos da la gana. Entonces, uno a veces dice, déjame hacer lo que yo quiero con mi vida, o es mi vida, ¿va? Es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Pero si vemos Proverbios, Marcos, una vez más, volviendo al principio, nos hace ver de que lo que Proverbios quiere es que nos vaya bien, ¿verdad? No es de que nos vaya mal o que seamos infelices, es todo lo contrario, ¿verdad? Y cuántos jóvenes al día de hoy que no están guardando sus corazones, ¿verdad? Cuántos jóvenes que lo menos que están haciendo es preocuparse por ver lo que entra, lo que sale en sus corazones. Como bien decías, uno cuando es niño, qué fácil es, ¿verdad? No guardar el rencor, dejar pasar la ofensa, pero ya cuando crecemos, como que todas esas cosas cambian. Pero qué mejor si le decimos al Señor, Señor, ayúdame a guardar mi corazón, ¿verdad? En todos estos tiempos. Sí, y Ajá, yo creo que este versículo siempre está vinculado al romance, más que todo. ajá, Eh,
Y es porque, bueno, yo no sé la generación de antes cómo era, pero Ujú, de esta generación de ahora sí se lleva mucho por el romance. ujú, Y ya sea como decimos por las películas, las canciones, pero ya en jóvenes, no tan jóvenes, pero ujú. sí que van entrando en la etapa de la juventud de unos 3 en adelante, ya se entregan a otra persona Sí, así fácilmente, cosa que antes no se veía. Y, exacto. pues, por ejemplo, yo a esa edad, ¿qué iba a andar pensando yo en eso? Sí, es cierto. Sí, o sea, Tienes quizás se razón. despertaron esas emociones después, Ajá. pero aún así yo no hice nada como para que sucediera eso. O sea, yo Ajá. siempre quise guardar mi corazón en ese aspecto porque siempre me enseñaron um, Ujú, eso, que el corazón va guardando ciertas cosas y que si uno toma las decisiones equivocadas, eh, más adelante uno se va como que a explotar. ¿Va? Y ujú. quizás muchas veces uno entre como que en esa ansiedad de "Uy, lo hubiera hecho", ¿va? Ajá. O decir, quizás lo hubiera hecho y me hubiera ido mejor, yo qué sé, Ujú. pero solo son suposiciones, ¿va? Y al final yo sé que la mejor decisión fue esa, de no Ujú. hacer nada y guardar mi corazón, ¿va? Hasta que de verdad Dios pues, quiera, ¿va? Llega su momento. Ajá, llegue ese momento y Sí, todo, y con la persona indicada y todo, pero como te sí. digo, hay jóvenes que no esperan la persona indicada, sino que Ujú. dicen, ah, es que él es muy bonito y yo quiero estar con esa persona toda la vida. Ah, Ya incluso hasta planean una vida, imagínate, o sea, y y no han terminado una una, secundaria, un acabar en una secundaria, una estudios. primaria Sí, incluso, pero se mira mucho eso sí. y yo creo que en muchos casos pasa eso y todo y las eh, mujeres quedan embarazadas y al Ajá. final el hombre se va. Sí. Entonces es como que ellas tienen que cargar con el peso o Ajá. viceversa. A veces el hombre también no puede quedar embarazado, ¿va? Pero también carga con cierta carga a veces de decir, ala, yo pude, no sé, ¿va? No sé, Sí, sí, y desde ahí ya, o sea, ya cambia toda la vida de de una uno. persona, por más que no quieras, o sea, ese pasado o esa decisión te va a seguir por el resto de tu vida. Yo creo que de ahí nace la frase de mi primer amor, ¿va? Ujú. Ya Ajá, sea que se hayan entregado o no, sí, pero el primer amor, dicen, nunca se olvida. exacto. Incluso el día de hoy hay canciones que dicen mi primer amor, ¿va? O sea, pero hablando del mundo, no Sí, sí, cabal. porque y te recuerdan esa nostalgia de cuando eran pequeños y todo, cómo Ujú. se conocieron, y que después de ahí ya no volvió a ser lo mismo con otra persona. O sea, como te digo, al final creo que queda eso guardado y lo sacan en canciones, yo qué sé, pero siempre se van a quedar con ese sentimiento ¿va? Sí, Por haber tomado una decisión muy apresurada. sí, puede afectar, ¿verdad? Para relaciones futuras también, va. Pero sí, yo creo, Marcos, de que sí es bueno que como cristianos, jóvenes cristianos, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a proteger mi corazón, a guardar mi corazón, porque a donde quiera que yo vaya, por ejemplo, el joven adolescente, sí va a tener interés por una joven, por un joven, según el caso, sea hombre o mujer, ¿verdad? Va a tener interés porque es que en la adolescencia es eso, ¿verdad? Es la atracción al sexo opuesto, ¿verdad? Es ahí donde despierta. Y obviamente no solo el joven va a tener atracción, sino que van a haber otras personas jóvenes que van a ser atraídos hacia él, ¿va? O sea, van a pasar las dos cosas, ¿verdad? ¿Y cómo protejo entonces mi corazón? ¿Por qué? Porque las jovencitas y los jóvenes, no podemos decir que no, de ambas maneras o ambas partes, les gusta eso, de que diga aquel, mira, ella me gusta. Entonces eso como que te sube el ego, el autoestima, entonces eso como que te ayuda, ¿verdad? Sí. Porque lo miras en todo. Y vas a la escuela, que es el lugar más recurrente para la adolescencia todavía, y empezás a ver las parejitas, que un beso, que no sé qué, que esto, que el otro, una carta, yo qué sé, que te dedico esta canción. Entonces, sí, todo eso, ¿verdad? Tal vez nos quedamos un buen tiempo, Marcos, con este punto de este consejo, pero sí, o sea, te das cuenta de que van a ser bombardeados, siento yo, para que no guarden su corazón, ¿verdad? Siempre la juventud cristiana va a tener ese desafío de si guarda o no guarda el corazón. Y como vos decías
antes se pensaba, pero ahora en un ratito ocurren las cosas y dicen, bueno, hagámoslo pues, ¿verdad? Pero llegan las generaciones a muy temprana edad, como vos lo dijiste, y por ejemplo aquí en Guatemala hay un gran margen, Marcos, de jovencitas que no llegan, a veces ahorita ya ni a los 15 años están llegando, ¿verdad? Y ya son madres o ya tuvieron contacto, ¿verdad? Ya tuvieron Sí, contacto, si aún no son madres, pero ya tuvieron ese contacto sexual. Entonces vamos a eso. Y estamos hablando de jovencitos, pero obviamente estuvo con un hombre también. Entonces los jóvenes están en el mismo punto, ¿verdad? Hablamos de esa generación, ¿verdad? Entonces todo es más explícito, no hay censura de nada, todo está más fácil de mostrarse y a donde quiera que va siempre hay un mensaje con doble pensamiento, ¿verdad? Y a veces esto se está volviendo tan normal, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pedirle mucho a Dios que nos proteja, ¿verdad? Que proteja siempre nuestro corazón, porque eso es lo que nos hace mostrar, no es que necesitas estar con alguien, ¿va? Es que si no te sentís feliz es porque necesitas un novio o una novia, ¿verdad? Y, y es así, o sea, en muchas iglesias se está permitiendo, o sea, que tengan novio, que tengan novia y no a una edad ya donde ellos dicen, bueno, de 1 o 2 años adelante nos vamos a casar, ¿verdad? Sino que lo están permitiendo con tal de que no, supuestamente no cometan otro error, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude porque yo creo que todos caemos a este punto, no podemos decir que no le atraigan las otras jóvenes o los otros jóvenes, no los mire, ¿verdad? O que su corazón no sienta nada, no, porque es parte también, pero hay que pedirle a Dios que proteja nuestros corazones hasta que llegue su debido momento, amor. Pues yo siento que de eso habla Pablo también cuando dice las pasiones juveniles, ¿verdad? Y entiendo que va a ser un problema difícil si a veces no guardamos nuestro corazón y no guardamos, para empezar, no guardamos nuestros ojos, no guardamos nuestros oídos, ¿verdad? No guardamos nuestros pensamientos, tampoco vamos a guardar el corazón, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquí hay dos que puse separados, Marcos, pero lo vamos a poner como uno mismo porque es muy relacionado. Este siguiente habla de la humildad, ¿verdad? Como jóvenes busquemos ser humildes, no pensemos que nosotros lo sabemos todos. A veces como que nos llega ese pensamiento donde yo puedo, yo solo lo logro, no necesito a nadie más, ¿verdad? Y para unir el que teníamos es confiar en el Señor siempre, más que en uno mismo. Entonces, como jóvenes a veces tenemos sueños y nosotros creemos que lo podemos lograr porque tenemos habilidad, tenemos capacidad, tenemos fuerza. Y uno dice, es que nada me va a detener a mí, yo lo puedo lograr. Si aquí me cerraron la puerta o si me están diciendo que no, yo sé que lo voy a lograr, pero a veces confiamos más en nosotros mismos y no confiamos en el Señor. ¿Y será que ahí hay problema? ¿Vos qué crees, Marcos? ¿Será que hay problema en que creamos más en nuestras propias fuerzas, capacidad? sí, yo creo que sí. Yo creo, bueno, yo he escuchado bastantes casos Ajá, eh, y o sea, te voy a poner este ejemplo ajá, del trabajo. Hemos hablado muchas veces del trabajo y a veces la dependencia del mismo. ajá, Y creo que aquí entra esto porque muchas veces por decir no encontraré un buen trabajo, me quedo en esto, ¿va? Y a veces descuidamos la relación con Dios por ese trabajo. Entonces no estamos confiando en Dios, sino confiando en en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos, porque decimos, ujú. mientras yo esté aquí, pues lo puedo hacer, yo qué sé. Y como te digo, descuidamos la relación con Dios, ¿va? Sí, es cierto, es cierto. Y a veces se agrega esa frase que dice, yo lo logré por mi propio sudor, va, por mis propias fuerzas, porque me estudié desvelando 3, 4 de la mañana. Y a veces se agregan esos comentarios, ¿verdad? Que son muy famosos en escucharse, muy común. Y, y lo hacemos tan nuestro, pero ¿quién nos daba la fuerza? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos permitió llegar a eso? Fue Dios sobre todas las cosas. Y Dios también permitió que, como decimos, tuviéramos un trabajo. Pero es bueno, siento yo, Marcos, que en esto nunca creamos nosotros que lo sabemos todo.
¿verdad? Aun cuando nosotros creemos que de esa materia yo ya lo sé todo, aún así tener esa humildad, ¿verdad? Para tomar en cuenta a Dios y asimismo, pues, que Él mejor nos guíe antes que nuestra propia prudencia o nuestra propia sabiduría. Fíate del Señor de todo tu corazón, dice aquí Proverbios, y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno puede ser prudente, ¿verdad? Puedes tener sabiduría, puedes ser sabio, pero ¿qué le está diciendo? Está diciendo el Señor que es mejor fiarse o confiar más en el Señor que en nuestro propio corazón, ¿verdad? Que en nuestra propia prudencia. Entonces, aunque uno sea prudente, ¿de qué nos está hablando eso cuando dice mejor fíate en el Señor? Nos está hablando de humildad, ¿verdad? Es así como mantenemos la humildad, porque si no, empezamos como aquel publicano que decía, Señor, yo ayuno, yo oro, yo diezmo. No, perdón, el publicano, el fariseo, y que estaba hablando junto al publicano, ¿verdad? Y incluso le dijo, mira, Señor, yo no soy pecador como este publicano. Él estaba haciendo cosas buenas, ¿verdad? Muy buenas, que todas las tenemos que tener, pero el problema fue de que él se creía de que él lo podía todo, ¿verdad? Y dejó por un lado a Dios, por decir así, ¿verdad? Creyó que él se podía justificar él mismo sin necesidad de Dios, ¿verdad? Y ese es el problema que podemos tener. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, yo creo que este de la humildad y confiar en el Señor, yo creo que lo voy a como que, ¿cómo se dice esta palabra? Parafrasear, No, cambiar. lo voy a agregar con el pasado, Ajá. porque al no ser humildes, por ejemplo, puede ser una persona egocéntrica, ¿va? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que muchas veces entra en nuestro corazón si no lo guardamos. Ajá. Te voy a poner de ejemplo al escritor de Proverbios, ¿va? Que fue Salomón. Salomón. Ajá. Eh, Todos sabemos que él fue el rey más sabio de todo Israel, se podría decir, y que no hubo un rey más sabio después de él, ni antes Ni de él. antes, no. Incluso David, que fue su padre, y con sus hazañas y su sabiduría, porque Y también era sabio experiencia y también. experiencia, pero incluso su sabiduría no llegó a la de su hijo. No. Pero es sorprendente porque yo no sé en qué parte de su vida Salomón escribió Proverbios, hacia la mitad antes o ya casi al final, Ajá. pero es sorprendente que alguien que hizo Proverbios, que es como una lista de lo que podemos hacer en sabiduría, Uh-huh. eh, haya puesto guarda tu corazón, pero él no No lo guardó el guardo. suyo. Exacto. O sea, es increíble verlo, ¿va? Porque es como que yo ahora te digo un consejo y yo Uh-huh. no lo siga, ¿va? Y haga todo lo contrario, ¿va? O que te dé una lista de lo que puedas hacer y no, y yo lo esté haciendo, ¿va? Uh-huh. Es raro, increíble y a la vez es como que Sí, pucho, ¿va? Porque no sí, me estás cabrón. dando el ejemplo que, que querés que yo lo dé, ¿va? Ajá. Entonces, por más sabiduría que Salomón tuvo, nunca guardó su corazón porque sabemos que no sé ni cuántas Uh-huh. mujeres tuvo, ¿va? Sí, Eh, bastantes. entonces, y no tomó en cuenta a Dios en esas decisiones, ¿va? O sea, yo creo que se dejó Uh-huh. llevar por sus emociones e incluso llegó a adorar a otros dioses con tal de quizás no perder a esas mujeres, ¿va? Uh-huh. Con tal de De como decir, agradarles. agradarles y como decíamos antes, de pertenecer en ese grupo, ¿va? Sí. De De sentirse, quedar bien, ajá, de quedar bien y todo. O sea, estar aceptado. yo creo que todo está entrelazado, ¿va? Sí. Entonces, yo creo que, como decías, por más sabiduría que tengamos, por más fuerza que tengamos, y si no estamos confiando en Dios y confiamos más en nosotros, siempre vamos a caer. Ajá. Sí, yo creo que diste en el clavo, Marcos, con eso, porque ahí sí que Salomón es como que la voz de la experiencia, siento yo, ¿verdad? La voz de la experiencia que nos aconseja por algo que él pasó y que vio que no era así, ¿va? Entonces él dice, bueno, yo no quiero que me pase, que les pase lo que me pasó a mí, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que nos ayuda, porque incluso eh, Eclesiastés también habla de la vanidad de la vida, ¿va? Y ahí es otro libro de Salomón donde él empieza a hablar en una parte y él dice también, bueno, yo disfruté de todo de la vida, o sea, me hice de todo, él dice, me hice empresas, hice negocios, yo disfruté de la vida, de mujeres, de viñas, de siervos, tuve tanta riqueza, dice, y él dice, no, no me negué a ningún placer, ¿verdad? Pero al final él está diciendo, yo no encontré aquí lo que buscaba.
esto no es la felicidad realmente, ¿va? Y eso yo creo que nos trae sabiduría también para nosotros como jóvenes, porque es lo que muchas veces decimos, es que la juventud es para vivirla, es para disfrutarla, ¿verdad? Es para no negarnos ningún placer, cuando realmente no es así, ¿verdad? Entonces, un joven que tal vez ha vivido, un joven cristiano que ha vivido siempre en el Señor, ya cuando sale al mundo exterior, fuera de la iglesia, es donde empieza a escuchar, va. Sí, sí, por ejemplo, así mucha, fíjense que ayer fui a tal lugar, ahí conocí a una joven y esto, y hicimos esto o algo, entonces todo eso empieza a entrar muchas veces al corazón del joven, le empieza a traer inquietud, curiosidad, incluso a veces los incluyen, va, ¿y vos qué, va? ¿Y vos qué haces? ¿O qué has hecho? O ya hiciste esto, ya hiciste eso, ya probaste. Entonces, todo eso, Marcos, empieza a llegar al joven cristiano, ¿verdad? Al joven cristiano. Y es aquí entonces donde uno, aunque a veces dice, no, yo nunca me voy a apartar del Señor, yo siempre voy a estar ahí, yo a Él lo amo, es mejor confiarle a Él antes que confiar nosotros en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, esto es algo que también nos puede ayudar bastante. Ahora vamos a continuar. Eh, hay otro que vamos a tomar como relacionado también, vamos a poner estos dos juntos. ¿Cuál? Y este y el de abajo. Ok. Dice, este otro consejo que pusimos es no traiciones a los que confían en ti, ¿verdad? Porque al día de hoy, Marcos, yo creo que escasean los amigos verdaderos, ¿verdad? Y, y yo puse esto como consejo, no traiciones a los que confían en ti y tampoco busques problemas, ¿verdad? Al día de hoy también es tan fácil buscar problemas, Marcos, que con un simple enojo se puede perder la vida, ¿verdad? Un empujón en la calle, en el bus, que simplemente era decir disculpa, no fue por querer, puede llevarte a un problema donde te lleguen a quitar la vida por simplemente eso, ¿verdad? Aún así, al día de hoy hay mucha gente que no está viviendo en el Señor, se puede decir, y no tienen la paz de Dios, ¿verdad? No tienen la paz de Dios y afuera, yo una vez decía, yendo en el bus, ¿va? Yo estoy sentado a la par de una persona que desconozco y simplemente esa persona que yo desconozco o puede ser un asesino en serie, ¿verdad? O puede ser una persona tranquila, ¿verdad? Que lleva la paz de Dios, pero yo no lo conozco. Y puede ser las dos opciones que pueda tener yo ahí. Entonces, eso lo analizaba yo y voy a leer aquí Proverbios 3:29. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Entonces, aquí estoy hablando de no traicionar a aquellos amigos que han depositado en nosotros la confianza. Como bien te dije, los amigos sinceros o verdaderos al día de hoy, pues escasean. Y uno es bueno que como hijo de Dios tenga esa amistad que no se doblega, tal vez porque el otro te traicionó, vengas vos y entonces empezás a contar aquello que te confiaron para que nunca saliera a la luz, ¿verdad? Pero a veces muchos están eligiendo amistades que traicionan, amistades que te van a destruir, que les contaste algo y que no lo supieron guardar. ¿Verdad? A veces se dice, mira, te voy a contar esto, pero porque vos sos mi mejor amigo o mi mejor amiga, y así se va corriendo el mensaje que nunca debió salir de la primera persona a quien se la contaron. Entonces ahí sin darnos cuenta también nos metemos a un problema, Marcos. Y yo no sé, pero a veces una persona mayor todavía piensa las cosas, pero un joven que es lleno de fuerza y de impulsos, a veces es más fácil buscar problemas. Alguien decía en una ocasión, hay muchos que están en la cárcel no por una vida de criminales, ¿verdad? No porque hayan llevado una vida de problemas, sino porque por 2 minutos o un momento donde no tuvieron el dominio propio, donde no lo pensaron, por un minuto de rabia, ahora están en la cárcel, ahora están en una cadena perpetua. Imagínate, y si ellos llegaran o luego de eso, estando ahí, ellos analizaran lo que hicieron, dirían,
si tan solo me hubiera detenido, ¿verdad? Si tan solo no hubiera hecho caso, si tan solo no me hubiera metido a este problema, porque a veces son personas que tienen un corazón bueno, ¿verdad? Y estamos hablando, pues, de los jóvenes exactamente, ¿verdad? Pero ¿qué puedes agregar aquí, Marcos? Para agregar algo, ahorita que dijiste de la cárcel, Ajá, ahorita que hace unos días estaba escuchando algo así similar ajá, de que a una, bueno, yo debería empezar a escuchar ya algo ya ujú, adelantada, pero ujú, supongamos que era joven, ¿va? ajá, Ya tenía una hija y todo, pero no era tan grande, ¿verdad? ujú, Como te dije, ya la escuché algo tarde, pero no ajá, sé cómo fue que un hombre la secuestró y la obligó a ir a vivir con él, ¿va? ajá, Ese hombre estaba huyendo de la ley porque había matado a su esposa y a su hijo. La secuestró a ella y la obligó, la violaba a veces le obligaba a hacer su cena, la tenía de esclava. Y ujú, después de un par de años, contaba ella que ya había sufrido mucho y todo, y una de esas como que, no sé, saber que la agarró que lo mató, o sea, ella no lo quiso hacer, pero lo mató, ajá, y, y justamente, o sea, ella trataba de pedir ayuda muchas veces y nunca le funcionó, y justamente ese día como que la descubrieron, ¿va? Matando, y pensaron que era su esposo, que no sé, ¿va? ajá, Y como alguien le había ayudado a hacer un hoyo, pensaron que era su amante. Entonces mm, cuando llegó la policía y todo, la arrestaron a ella, ¿va? O sea, literal. Y no le creyeron y al final ella pasó mucho tiempo en la cárcel, pero sin poder ver a su familia ni sí, nada. Entonces, como decís, a veces por un momento de a veces perder la cabeza, ¿va? ajá, Porque no, o sea, no, y tampoco lo estoy justificando porque, o sea, no es nada sí, fácil lo que ella pasó, ¿verdad? exacto. Pero creo que a veces contener esa rabia que tenemos de todo lo que nos hicieron a veces puede ayudar, o sea, Ujú, sí, y hablando de lo que dijiste de a veces traicionar, ajá, yo creo que eso se ve mucho hoy en día también. Y yo cambiaría el orden y pondría a veces se buscan problemas y después se traiciona. ujú, Eh, yo creo que al menos yo ahorita he experimentado traiciones, ¿va? De ujú, amigos muy cercanos, pero es porque a veces ellos se enfocan en un noviazgo o en otras amistades ujú, y, y quizás no buscan ellos el problema como tal, pero el problema viene, ¿va? A veces sus sí, familias les hablan y dicen, no, no, que no sé qué, que no sé cuánto, no hacen caso, uno les habla ajá, también y prefieren esas amistades que los llevan al mal por ejemplo, a nosotros, ¿va? Entonces, ajá, creo que en cierta parte traicionan, ¿va? lo pierden Lo todo. pierden todo. Y aunque uno tiene un amor así incondicional y dice, bueno, estás en una etapa, yo qué sé, Ajá, ciertamente es como que duele un poco, duele, sí. pero sí traicionan esa confianza que a veces uno les daba. Sí, es como hemos hablado a veces, una simple hoja, ¿verdad? Hay una hoja, la arrugás y después esa hoja la querés volver a planchar y poner lisa como antes, jamás lo vas a lograr, ¿verdad? Y yo creo que así es también con esto, ¿verdad? Aún incluso con pedir perdón, está bien, es lo que Dios nos dice, pero antes, si uno, antes de pedir perdón, mejor no hace el agravio o la ofensa, quedaremos mucho mejor. ¿Verdad? Quedaremos mucho mejor, porque siempre va a quedar ahí una espinita a veces, ¿verdad? Siempre queda ahí un recordatorio, como bien lo decimos, y ese es el detalle de cuando se traiciona y duele, porque, o sea, un enemigo no puede traicionar, ¿verdad? Uno espera todo del enemigo, pero del amigo de donde uno menos espera, es de ahí de donde viene. Entonces, ese es el detalle. Y estos eran los versículos que leía de Proverbios 3 29 y 30 están juntos, cabal. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, ¿verdad? O sea, te está dando toda su confianza. Él jamás piensa que va a recibir ese agravio, ¿verdad? Y el 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, ¿verdad? Entonces, Marcos, ¿cómo es eso de que hay mucha gente de que te busca problemas y vos sin buscarlos? O sea, no le estás haciendo nada y llegan con vos a querer tener un problema. Y uno dice, ¿y qué le pasa? Entonces, de eso nos habla mucho Dios porque a veces uno puede creerse de que puede hacerle problema a cualquiera y así es como muchos han terminado con su vida, ¿verdad? Un problema sin razón, ¿verdad? Que no necesitaba ser problema. Entonces, jóvenes, cuidemos también todo esto. En la escuela, pues se da mucho, ¿verdad? Ahora vamos a entrar con otro consejo
que yo creo que en la juventud se ve mucho también, Marcos, y es el de cuidar nuestro vocabulario, ¿verdad? Cuida tu vocabulario. Y para esto voy a leer Proverbios 4:24 que dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. ¿Sí? Creo que aquí a veces nosotros como jóvenes nos gusta hablar cosas negativas y nos gusta hablar cosas, o tal vez no, bueno, yo estoy diciendo nos gusta, pero no es que, pero o sea, Ya lo no es que dijiste que necesariamente sea yo, ya lo dijiste que te gusta ahora. pero o sea, yo te soy sincero, no he tenido ese problema, pero sí he hablado con muchos jóvenes donde me dicen es que me salen las palabras, o sea, para maltratar a alguien, una palabra ofensiva, le Como sale, respirar, eso. ajá, le sale tan fácil, ¿va? Natural. Y, ajá, natural, y eso me han dicho, y digo yo, bueno, a veces es la lucha que ellos tienen, ¿verdad? Porque todos tenemos luchas diferentes, pero me han comentado, y esta es una de las cosas de las cuales nos habla Proverbios, cuidar nuestro vocabulario, porque cuando alguien nos hace un mal, a veces no golpeamos, pero las palabras pueden herir hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? A veces se da mucho esto entre hijos y padres, entre padres e hijos también al revés, ¿verdad? Entonces se habla de eso, de que, bueno, mejor me hubieras golpeado o me hubieras pegado, pero no me hubieras dicho eso. Y vemos cómo una palabra, Marcos, puede herir tan profundo y puede llevarse años para que esa persona olvide aquella palabra que escuchó y aquella persona que amaba. Aunque a veces tal vez uno no necesariamente la diga con sus seres más queridos, pero no está bien delante de Dios. Y Dios nos habla de cuidar nuestras palabras. Y tanto así que uno puede hablar palabras ofensivas como palabras perversas en doble sentido, ¿verdad? Que lleven a un desagrado delante de Dios. Entonces, en la juventud, Marcos, pues yo he visto mucho esto, tal vez, no digo con los jóvenes de iglesia, pero sí con los jóvenes de afuera, la forma en tratarse, Marcos, es tan así de que uno dice, "Ah, la gran, me tapo los oídos mejor o no quisiera escuchar o cómo se sienten ellos. A veces yo sí me asombro y digo, ¿cómo se sienten tan normales en tratarse así con esas palabras? ¿Verdad? Porque es que se ve como bien, lo hacen a veces con dibujitos animados, se ve como que a la gente realmente le salieran culebras de la boca diciendo esas palabras. De verdad, así se siente realmente, ¿verdad? Que no solo es una expresión que quedó en la nada, sino que esa expresión salió con tantas cosas malas de las tinieblas. Y Dios nos llama a cuidar nuestro vocabulario. ¿Qué puedes agregar ahí? Sí, yo creo que en el vocabulario entran palabras así obscenas, tanto Ajá. como palabras que tal vez no son obscenas, pero uno las usa como un arma, así Ujú. como para herir, como decías. A veces un padre le puede decir algo a un hijo y lo mata de una vez, Sí, ¿va? Y exacto. también están esas palabras, ese vocabulario de lo que estamos hablando de escuela o de colegios donde los niños ya, o más que todo hoy en día. No, bueno, la verdad en mis tiempos ya venía eso también, ¿verdad? Sí, sí, Que empezaban a hablar desde temprana edad, pero ahora la edad es incluso más temprana. Yo recuerdo que en mis tiempos, sí, al eso es cierto. menos, por ejemplo, de cuarto, quinto, primaria ya empezaban a hablar así. Pero ahora hay niños que ni siquiera están estudiando, ya están hablando así. ¿Va? Sí, Entonces yo creo que sí, como que hay que cuidar, bueno, como lo hemos venido estado hablando, ¿va? De cuidar nuestras amistades y todo, porque a través de ellas, se le sí, pega, ajá, se nos pueden contamina. pegar, ¿va? Así como a vos Ujú. que te gusta eso hablar así. Fíjate. Pero o sea, sí, es como que, Ujú. pero es un buen consejo, la verdad. Como te digo, Proverbios lo tiene como que todo. Para un joven. Ajá. Sí, para ayudarnos bastante. Realmente, sí, de hecho, ahorita en esto que estamos hablando aquí he visto unos temas ahí que no vamos a tratar, pero que sí están. Por ejemplo, hablaba uno ahí
de los ojos, de cuidar nuestros ojos, de la pereza y todo eso. Estaba viendo aquí que no lo tomamos tampoco, pero son consejos que pueden ayudarnos también, ¿va? Y, y entonces, Marcos, volviendo a un poquito más de lo que estábamos diciendo, del vocabulario, sí, yo me acuerdo también que hace muchos años atrás se veía, obviamente, pero no era tanto como ahora. Yo recuerdo una vez yendo en el bus y una, creo que ya lo he dicho, una pareja yendo con un niño como de 1 o 2 años y el niño empezando a decir sus primeras palabras. Y yo recuerdo que empezaron a maltratar al conductor del bus porque no se apuraba y los padres le decían a su hijo, decile esta palabra. Y era una expresión bastante ofensiva. Y el niño la decía y ellos se reían y se reían. Y créeme que yo me asombré y dije, ¿cómo estos padres son capaces de eso? Y que les dé risa, ¿verdad? Entonces, un niño, imagínate, Marcos, que a esa temprana edad le estén incitando a decir esas palabras, ¿cómo va a crecer? ¿Cuál va a ser su vocabulario cuando él sea mayor? Y qué tan cómodo él se va a sentir, ¿verdad? Porque si desde niño las empezó a decir, para él esas palabras no va a ser un vocabulario que tiene que cambiar, un vocabulario inapropiado, ¿verdad? Para él va a ser muy normal todo eso. Entonces, esto creo yo, Marcos, que es bastante grave en el sentido de que a veces se nos pegan palabras, ¿verdad? Y a veces no son expresiones bastante fuertes, pero hay palabras que por simples que parezcan, sí ofenden, entonces uno tiene que irlas cuidando porque se crea como un hábito. Mira, entonces, vamos a... Pero, mira, pues, Ajá, dale, dale, dale. eso también tiene que ver con el primero que dijimos, de Ajá, honrar a nuestros padres, porque sí. así como ahorita decías que nuestros padres se rían y todo, y están enseñando esas palabras al niño, yo creo que en un futuro ese niño no va a honrar a sus padres, ¿va? No, ok. Definitivamente vamos a ver una generación, porque hay padres, hay muchos padres así, yo creo que a veces tal vez no les enseñan eso, pero Ujú, cuando ellos dicen eso, los regañan, pero se ríen, va. sí. Entonces, como que un regaño, pero está bien, va. Entonces, al final de todo, yo creo que en un futuro, si eso sigue así, va a ser más complicado todavía que lo que estamos viendo ahora, va. Sí, exacto. Bueno, vamos al siguiente, Marcos. Este creo yo que es un consejo muy bueno, la verdad que ya llevamos varios y no sé cuánto tiempo llevamos ahorita, pero lo vamos a agregar. Lo material no es lo más importante. ¿Qué crees vos, Marcos? ¿Será que lo material es lo más importante para nosotros o qué? No, Yo creo que no, pero aún así yo creo que para muchos jóvenes lo material sí es lo más importante, en el sentido de que lo hacen de forma inconsciente a veces, pero eso gana sus corazones, ¿verdad? Eso es lo que tienen ellos en sus corazones. Solo voy a leer Proverbios 13:7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Lo que más me interesa aquí lo primero, ¿verdad? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, ¿verdad? Y yo creo que a esto vamos a ir a un punto donde lo hemos platicado también y muchos dirán si es cierto, las redes sociales que no te muestran lo que muchas veces es. A veces hay ya un video editado, ya es un video lleno de filtros, de mentiras. Y todo eso, Marcos, yo creo que hace a muchos jóvenes llevar a que lo material para ellos sea lo más importante. Entonces, sin pensar, los jóvenes de ahora en día a veces pierden buenos amigos, pierden familia, incluso hay algunos que pierden la misma vida con tal de tener las cosas materiales, ¿verdad? Hay cosas que se vuelven tendencia y, por ejemplo, aquí no lo vemos mucho, pero Estados Unidos, alguien que tiene un iPhone, por decirte así, él es como, bueno, ese sí es de nuestro grupo. Y alguien que no lo tiene, Marcos, los hacen por un lado, ¿verdad? Los hacen por un lado. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Siento yo, Marcos, que muchos buscan todo esto, aún perdiéndolo todo, y cuando logran tener lo material, terminan vacíos. Se dan cuenta que eso no les da lo que ellos quieren. Y para ir más allá, se terminan quitando la vida. ¿Verdad? Que lo hemos visto en estos tiempos, pues muchas veces, ¿verdad? Jóvenes que lograron,
por ejemplo, salir de sus familias, sí lograron tener dinero, sí lograron hacer una casa, un apartamento, viajar, pero después de todo eso se sintieron vacíos y terminaron quitándose la vida, se fueron a vicios, pensaron que ahí lo podrían lograr. Y me llama mucho la atención, Marcos, cómo es de que, como ahora todo, te das cuenta, está grabado, ¿verdad? Ahora hay videos de todo. Me llama mucho la atención, fíjate, el hecho de que muchas personas que se han suicidado, días anteriores, horas anteriores, han estado riendo con amigos, han estado brincando, saltando, bailando, no mostrando el vacío que sí hay en sus corazones. Pero entonces la gente dice, ¿cómo es posible que se quiten la vida? Si horas antes se miraba tan feliz, nadie se dio cuenta que estaba pasando un problema de vacío en su corazón. Pero no sabemos el trasfondo,